Se me demoraba porque, no sé, no conectaba. Qué bueno que ya conectó. Buenas tardes, Nayure, Sergio, Emanuel, Jimena, Yuri, Nadia. 60 cerebros, ¿ya? Incluidos todos, que todos aprendemos. ¿Mm? Todos aprendemos. Disculpe, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? El tema de hoy día es, seguimos con tabla periódica y la práctica. Voy a repartir. Tabla periódica y la práctica. Listo, profesor, gracias. ¿Dónde está tabla periódica ahora? Vamos a ver, acá me aparece. Los cuánticos. Ahí está tabla periódica. Ya, nos falta hacer un detalle, ¿ya? Porque en gran parte hemos hablado. Entonces acá voy a colocar. Mejor vamos al mismo gráfico de la tabla periódica. A ver, ¿dónde está? Aquí. Por ejemplo, yo quiero ubicar al elemento cloro. Otra vez cloro, le estamos dando parejo al cloro. ¿Ya? ¿Qué voy a poner? Bien, cloro. Yo quiero ubicar a este elemento cloro en qué periodo y grupo, ¿cierto? Periodo y grupo se encuentra elemento cloro. Una técnica sería así. Una técnica sería así. Grupo. Listo. Una técnica así. Tienen que aprenderse, jovencitos, eso. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me aprendo como base esto de acá, ¿ya? Por ejemplo, los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, oganesón como una base. Y de paso lo voy a colocar oganesón de negro, sabemos que es sólido. Listo. ¿Ya? Entonces yo sé que por aquí, ¿cómo voy llenando? Aquí, flúor, cloro, bromo, ¿ya? Bromo. ¿Y dónde está? A ver, ¿en qué periodo está cloro? En el 3, ¿cierto? Periodo 3. Si acá colocamos 1, 2, 3. Vamos acá, cloro. Periodo 3. Grupo, ¿se acuerdan que hemos enumerado de acá 1, 2, 3 y acá era 18? Entonces 17, grupo 17. Grupo 17 o en la nomenclatura antigua sería 7, 7A. 7A. ¿Ve? Pero sabiendo las ubicaciones de los elementos por familias, ¿no? Por familia. Pero si no sabemos eso, hay otro método, ¿listo? Otro método. Pues ya sabemos que es periodo 3, grupo 17. ¿Cuál es el otro método? ¿Cómo trabajamos? Yo no me lo sé esto que acabo de decir yo y hago el otro método. El otro método es así. Hago la configuración electrónica, el famoso serrucho, ¿ya? Serrucho. ¿Cómo es acá? 1 cloro 17. Entonces, 1S2, 2S2, 2P6. Hasta ahí 10 electrones, ¿no? Luego viene 3S2, 3P6, no, 5, 3P5, 3P5. ¿Listo? Esta es la configuración electrónica del elemento cloro. Ahora separo por niveles, primer nivel y segundo nivel. Esto de acá es el último nivel, no se olviden. Último nivel, ¿ya? O también se llama nivel más externo. Nivel más externo. Este nombre desconocido, nivel
de valencia, ¿ya? Esos nombres toma eso, ¿ya? Entonces, ¿cuántos electrones tienen en el nivel de valencia? Entonces, acá hay 2 y acá hay 7. Esto te da el grupo, ¿cierto? Entonces, me preguntan periodo, está el 3, aparece 3. Periodo 3. Grupo 7. 7 A O 17. ¿Ok? Entonces, eso es para ubicar a los elementos en la tabla periódica. A ver, otro elemento, ¿ya? Otro elemento. Otro elemento. Digamos, el elemento plomo. Plomo, ¿ya? Elemento plomo. Entonces, PB, plomo. ¿A qué periodo y a qué grupo pertenece el plomo? ¿Listo? Uno sería así, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Eh, Flúor, cloro, bromo, yodo. No, ya, esto ya no. Acá viene oxígeno, nitrógeno, acá. Carbono, silicio, germanio, estaño, PB, plomo. ¿Listo? Ahí ubica plomo, ¿no? Pero teniendo siempre las familias, ¿no? Como base acá, unos. ¿Qué periodo? 6. ¿Listo? 6. ¿Qué grupo? Eh, si acá es 18, 17, 16, 15, 14, ¿cierto? 14, y es lo mismo que decir 4A. ¿Ok? ¿Ya está? O sea, sin necesidad de hacer la configuración electrónica, yo ya sé que plomo pertenece a periodo 6, grupo 4. Pero para eso, ¿qué tengo que saber? Aprender. Una vez que usted sabe estas familias en ese orden, ya responde. La otra alternativa entonces es mediante configuraciones electrónicas. Ahora mira el plomo. ¿Qué tal no le da el número atómico? Simplemente dice con el grupo periodo de plomo. Igual, por eso le decía, la recomendación es que acá, por ejemplo, yo sé que este es 10, perdón, acá es 2, helio tiene como número atómico 2, neón es 10, argón es 18, triptón es 36, xenón es 54 y radón es 86. ¿Listo? 86, ¿cierto? Chicos, esperemos un momento, seguro el internet, bueno, ya saben, el internet está fallando en varios lugares. Ahorita va a volver a entrar. Como nos dijo que tuvo inconvenientes, apenas ingresó, quizás es el internet y eso está fallando ahora. Y revisen WhatsApp, ya les mandé las fechas de los exámenes. El domingo 24 de julio es la evaluación de perfil vocacional. La primera evaluación es el domingo 31 de julio y la segunda evaluación es el domingo 11 de septiembre.
Pues esperamos unos 2 minutos más. Si no ingresa, me comunico con la supervisora para que le pueda llamar al profesor a ver si ha pasado algún otro inconveniente. Ya ingresó, chicos, esperemos. Ya acaba de ingresar el profesor. Profesor, disculpe, ¿se encuentra allí? ¿Me escuchan? Sí, profesor, recién se le escuchó. ¿Qué se fue qué pasó? Es el mío, no sé. La cosa es que creo que no han escuchado la última parte, ¿no? Vamos a la práctica, no me creo. Ya explicaré también. Estoy con datos, no estoy con el Wi-Fi. Algo está pasando. Debe ser en mi casa, ¿no? Vamos a las preguntas, jovencitos, ¿ya? Nos va a ganar el tiempo. Vamos a las preguntas. Espero que no. Profesor, disculpe. Mejor, le recomiendo que mejor apague su cámara para que pueda tener una mejor conexión. Bueno, a veces por ello Ya, también se no digo corta. más. Ya, ¿no? Sí, profesor. Listo. Entonces vamos a la práctica, ¿ya? Porque no me está gustando este. Ya, vamos a la práctica. Primera pregunta, tabla periódica. Listo. ¿Ya? Dice, acerca de la tabla periódica actual, podemos decir que son correctas, dice. El periodo 2 consta de 8 elementos químicos cuyas propiedades no son similares. ¿Listo? Correcto, ¿cierto? Dice, estamos hablando de un periodo y cuando hablamos de periodo, vamos a este lado, ¿ya? O sea, la dirección es para acá, de manera horizontal. ¿Cuándo son similares las propiedades? Cuando avanzamos de manera vertical. Ahí sí son correctos. Acá no son correctos, ¿ya? O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo acá. Carbono, nitrógeno, totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces acá dice, no son similares. Correcto. Siguiente. Los elementos que están en un mismo grupo, flecha para abajo, para arriba, es grupo. ¿Tienen igual número de niveles de energía?
A ver, ¿cuándo tienen igual número de niveles de energía? Cuando están, digamos, grupo 2, dos niveles, dos niveles, dos niveles. ¿Ya? Los elementos que están en un mismo grupo tienen igual número de niveles o capas. No, no tienen, porque va a aumentar. Va a ser 3, 4. O sea, conforme va bajando, aún cambia, varía. Entonces es incorrecto. ¿Ya? Incorrecto. Los elementos del grupo 3D y, y periodo 6 se llaman lantánidos. ¿Ya? 3B y grupo 6 se llaman lantánidos. Yo les he hablado de que la familia más numerosa en la tabla periódica es el de escandio, 3B. Todos ellos le pertenecen tanto lantánidos como actínidos pertenecen a este grupo, ¿no? Entonces es correcto. Los elementos se ordenan en base a la ley de Moseley y las distribuciones electrónicas de átomos en estado basal. ¿Listo? Los elementos se ordenan en base a la ley de Moseley y las distribuciones electrónicas de átomos en estado basal. Correcto. ¿Okay? Y la respuesta entonces, la letra B. Siguiente. Siguiente. Se tiene un elemento X que es isoelectrónico con el fósforo, anión trinegativo, indica a qué grupo de la tabla periódica pertenece dicho elemento. A ver, vamos a hacer del fósforo. Fósforo tiene número atómico 15, ¿no es cierto? Vamos a hacer de la siguiente manera, ¿ya? El gas anterior es neón. Neón. Neón y neón, hasta neón hay 10. Entonces viene 3s2, un par de electrones. P tiene 3 orbitales, 1, 2, 3. ¿Cómo se llama? 3px, 3py, 3pz. 1, 1, principio de Hahn, o máxima multiplicidad, 15, ¿no es cierto? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dice, ese es fósforo neutro. Pero acá dice menos 3. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha ganado 3 electrones. Gana un electrón, otro electrón y otro electrón. Menos 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos electrones tiene ahora? 18. ¿Ya? Tenemos un momento con el profesor tiene problemas de conexión. Y ahorita seguro lo vuelve a ingresar.
Sí, a ver, chicos, esperemos todavía. Ya ingresó. Profesor, no se le escucha. El audio aparece aparentemente prendido, pero parece que el internet no está ayudando. Teniendo problemas con la conexión. Vamos a ir aprovechando en tomar asistencia. Ya estos momentos que están siendo perdidos se van a recuperar, ¿sí? No se preocupen por ello. A ver, vamos a seguir, ¿sí? Nadia Rebeca, Presente, Miss. Nayuri, Presente, Miss. Paola Lanis, Paola Noé, Ricardo Jesús, Presente. Sergio Giovanni, Presente. Sharon Ivonne, Presente. Sofía Valeria, Presente. Valeria Alejandra, Valeria Alejandra Castro, a ver, Valeria Alejandra Castro, Jersey Jesús, Yanela Maritza, Presente. Jenny Valentina, Presente. Jennifer Victoria, Jennifer Victoria, Yuri Alejandro, Presente, Miss. Alejandra Alison, ya, a ver. Alicia Isabel, Andrea Rosigue, Presente. Antonella Valeria, sí. Antonia Manuel, Camila Fiorella, Flor Milene, Grace Milagros, Presente. Katia Adelaida,
Paola Noemí. Bien, chicos, lo que se está perdiendo con el profesor son pruebas de expresión que esto no pueden pasar. Igual esto va a recuperar, si no es terminando las clases, quizás se va a programar uno de estos días, así que por esa parte estén tranquilos, no van a perder la clase. Si tienen alguna duda o algo, háganmela saber ahora. A ver, Jonathan. Jonathan, no te he llamado porque cuando entré no estabas. Por eso te puse como falta. Sí, Jennifer. Nilsson. Nilsson, Miss, una consulta, Miss. ¿Debemos enviar la foto del voucher a usted o ya no es necesario? sí, no, sí, envíenmela, por favor, de los que ya hayan pagado. Envíenme la copia bueno, la foto de su voucher con sus datos completos. Sí, es como pagaron la primera vez. Nada más que quizás no hayan nombrado su número. Chicos, vayan si no a descansar un momento. 8 minutos, 6:12 ya están acá. 8 o 10 minutos. La otra clase empieza ya a esa hora, no se olviden, por favor. Si no tienen ninguna otra duda.
Ya, Bierzi, no te preocupes. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo les va? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está, señorita monitora? ¿Cómo está Ana, Judith, Nadia, Rebeca, Alicia? ¿Cómo están todas y todos? Empezamos por revisar siempre nuestra práctica, ¿les parece? Eso es muy importante. Por favor, todos a su trabajo en clase para revisar su práctica número 3.
Muy bien, entonces tienen ustedes aquí, ¿no? Supongo en esta zona de prácticas, su solucionario, ¿verdad? No tengo acceso. No, ¿cómo lo hacemos? A ver. Acá, Está abajo, profesor, donde dice filosofía, allí está la práctica. claro, ahí está. Muchísimas gracias. Entonces, práctica número 3 y su solucionario. Comparando, para yo subir sus diapositivas del tema número 4, que es filosofía moderna, señorita monitora. Filosofía moderna. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van sus expectativas, su ánimo, su motivación en esta competencia? Cuídense que no estén como yo, por si acaso. ¿Cómo les está yendo? Cuéntenme un poquito. ¿Cómo les va en filosofía? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Vale la pena? ¿Dónde está ese programa? A ver. Comentarios, a ver. Mientras van revisando su práctica número 3. Nadie me dice nada. Muy interesante, nos dice Jonathan. Muy bien, y en su preparación, no se confíen, ya estamos en la semana 4, ¿ah? Estamos llegando a la mitad. Así que ánimo, fuerza, estudiar, organizarse, encontrar puntos débiles, reforzarlos, investigar qué se pregunta más en los exámenes. Bueno, suerte en esta competencia y estar ahí, ¿no? Siempre vitales, siempre entusiastas. Muy bien, entonces, filosofía moderna, ¿dónde estamos acá? Muy bien, mientras ustedes siguen viendo la práctica, yo voy explicando un poquito ya las diapositivas. Señorita monitora, ¿anotó el tema filosofía moderna? Sí, profesor, sí la anoté. Muchas gracias. Filosofía del siglo XIX no es para ustedes, no se preocupen. Acá tenemos nuestro índice. Estoy presentando, ¿verdad o no? Sí, decía que acá tienen su índice. Vamos avanzando. Y empezábamos con los conceptos básicos, luego empezamos la historia hablando de la época presocrática, para luego entrar a la socrática y vimos a los sofistas, no espero que no se olviden, luego Sócrates, y la semana pasada pues terminábamos viendo a Platón, ¿se acuerdan? Aristóteles, también la filosofía helenista, y de la época medieval tenían a Santo Tomás también, pero solo era San Agustín, ¿no es cierto? De acuerdo a su guía. Su guía es la que manda, ¿ya? Y bueno, tenemos aquí también el asunto de filosofía moderna. Entonces, vean, la filosofía antigua, presocrática, socrática, helenista. Luego época medieval y entramos a filosofía moderna. No se olviden de eso. Tienen algunas ideas de la semana pasada que subrayo son importantes. No se olviden ver la práctica. Ahorita si tienen dudas también, plantéenme la duda. Todo eso es de la semana pasada, ideas sintéticas. Y empezamos
el tema de ahora. Antes de empezar, nuevamente la pregunta, ¿alguna duda de esta primera parte que sería la revisión de la práctica 4? Perdón, 3. ¿Todo claro? ¿Ninguna duda en la práctica 3? Ya. Todo claro, profesor. Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Cómo vamos a plantear este tema? A ver, todos abriendo su guía también, por favor. La guía no puede estar ahí. Es bueno tenerla en la mano. Voy a abrir la mía. Ustedes tienen una sola, ¿no? Ahora con todos los cursos. Antes era separado. Entonces, acá está la guía. Estamos aquí. Filosofía moderna. ¿Okay? Acá tienen a René Descartes, sus obras fundamentales. El tema, vean, el problema del conocimiento. Este es el tema, pregunta UNSA, que más se estudia en la filosofía moderna. El problema del conocimiento. Vean ustedes, acá tienen a John Locke, y él también, ¿no? Además de su vida, sus obras, pues plantea el problema del conocimiento. Seguimos con David Hume, también un británico, escocés, y que también plantea el problema del conocimiento. Y cerramos con Immanuel Kant, ¿ya? También con su problema del conocimiento. Bien, esta filosofía del siglo XIX no es para ustedes, no se preocupen, es para sociales. Ok. Entonces, tenemos lo siguiente, que la filosofía moderna estudia, problematiza lo que es el conocimiento humano. Pregunta UNSA. Entonces, para explicarles en esta clase, ayudarles en la lectura de su material, yo les planteo lo siguiente. Ustedes conocen la física teórica y la física experimental. Ambas se complementan, ¿no es cierto? Pero tienen claras diferencias. Por ejemplo, la física teórica trabaja mucho con modelos matemáticos. Y la física experimental lleva a la praxis lo que estos modelos han predicho. Ahora, otro ejemplo. Dentro de la pandemia desatada por el SARS-CoV-2, ha habido también investigaciones que se han hecho en laboratorios, en hospitales, con estadísticas, hipótesis, etc. ¿A dónde quiero llevarles? A lo siguiente. Que cuando hablamos de teoría y experimento, básicamente es porque queremos conocer por dos capacidades nuestras. Nuestra capacidad sensorial y nuestra capacidad racional. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, no? ¿Será cierto lo que me dice? Voy a ver. U otras veces no es necesario ver, ¿no? Ah, ya, si pasa esto, luego aquello, entonces tal, ya, así va a ser. Qué interesante cómo es que nuestro conocimiento humano se va constituyendo a partir de estos dos potenciales nuestros.
Y no solo nosotros, ¿no? Sin duda, todos los seres vivos tienen capacidades que les permite relacionarse con su medio, conocerlo y tomar decisiones, ¿no? Frente a su mundo. Bien, entonces de esto trata. ¿Cómo así? Van a ver. Acá tengo una balancita. En esta parte están los sentidos y aquí la razón. Los filósofos discutían en el siglo XVII, XVIII y XIX acerca de cuál de las dos capacidades, sentidos o razón, es la fundamental. Entonces, algunos sostenían que si no tenemos sentidos, no podemos conocer, ¿no? Que los sentidos son la fuente, el inicio del conocimiento humano. Ellos son empiristas. Otros filósofos más bien sostendrían que no es suficiente lo que los sentidos nos dan, sino que la razón tiene algunos aspectos indispensables para el conocimiento humano. Y es más, sería el fundamento, racionalistas. Y ustedes ya han visto la guía, seguro están curioseando. Immanuel Kant diría que ambas, siendo un criticista, criticismo al medio, ambos. ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Sin embargo, hay otra pregunta. ¿Es probable conocer? También pensaron eso ellos. Decían si era posible el conocimiento humano. ¿Y de qué manera? ¿Qué tan difícil puede serlo? Los filósofos que asumían una posición dogmática dirían que sí es posible conocer de una forma fácil, inmediata. Confiarían mucho en las facultades sensoriales de los seres humanos. ¿Cuántas veces, les pregunto, nos hemos portado así, de manera ingenua? Sí, esto es así, pensando que con solo verlo ya lo sabemos. No necesariamente. Y al otro lado estarían los escépticos, que plantean que el conocimiento humano no se puede dar. Son escépticos. ¿No? No hay en todo caso una suerte de convenciones, una suerte de aproximaciones, pero el conocimiento en sí, no. Y al medio tenemos una postura interesante, que justamente es la de René Descartes, cuando nos dice que la duda metódica es importante para el conocimiento. Vean aquí, duda, escepticismo, ¿no? Duda. Pero es una duda metódica, no es una duda extrema. Esta duda metódica diría que podemos conocer, pero hay que ser cuidadosos. La posibilidad de dudar es la base para llegar al conocimiento. No es una posición ingenua, tampoco es una posición completamente escéptica, sino que nos advierte de que para conocer, fijémonos, por ejemplo, en los métodos. Es interesante porque en plenos siglos previos al gran desarrollo de la ciencia moderna, René Descartes de alguna manera se aproxima a cómo trabaja hoy la ciencia. Constantemente sus métodos son revisados.
sus resultados son puestos a prueba constantemente. Pues vean el valor de las reflexiones de estos filósofos. Es más, se plantean la pregunta de ¿cómo conocemos? ¿Qué sucede primero? ¿Qué sucede después? ¿Dónde se genera la idea? Imagínense. Ya tienen unos detalles del contexto, pueden leerlos usted en la guía. Aquí les he hecho un resumen en estas dos tablas. Esta parte, no se preocupen, no es para ustedes, ¿ya? Y aquí vemos que tienen sus grabaciones. Ya saben cómo usarlas, ¿no? Descargan las diapositivas, se acercan y hacen clic. Bien, y llegamos a Immanuel Kant, recordando nuestra batalla. ¿Cierto? ¿Se escucha? Sí, profesor. Muchas gracias. Si alguien tiene problemas, por favor pregunte. Mientras hacemos la práctica, yo les puedo enseñar nuevamente. Sí, profesor, pero aún no están subidas sus diapositivas de la semana 4. ¿Me he subido? Ay. Ay, paciencia. Gracias, gracias, señorita. Entonces, ahí está. Faltaba publicar. Muy bien, está aquí entonces. Muy bien, ahí están, por favor. Se descarga así, aprovecharemos, ¿ya? Hace clic, acá, en ese triangulito, ¿no? Le aparece esto y acá no va a escuchar, tiene que descargar. Va aquí, abrir una ventana nueva. Tres puntitos otra vez, acá arriba, tres puntitos, descargar. Ahí recién se puede escuchar, ¿ya? Listo, muchas gracias. Vamos a explicar ahora a René Descartes. ¿Qué les he resumido? Ustedes tienen más detalles en la guía. Filosofito, ¿no? Le decía su papá. Padre de la filosofía moderna, racionalista, moderno. Pregunta Unza, ¿quién es el padre de la filosofía moderna? René Descartes, varias veces. El racionalismo moderno es muy interesante. Es decir, él plantearía que la razón es la que da fundamento al conocimiento humano. Hay que entender que él está muy inspirado en el método de la matemática. Como ustedes sabrán, él es un gran estudioso de la geometría y ha aportado a esta. Entonces, él plantea que el método de la matemática debe llevarse a la filosofía. ¿Cómo así? Como ustedes sabrán, por ejemplo, el método geométrico plantea axiomas. Axiomas son verdades en sí mismas, puntos de partida, de los cuales se deducen otras ideas. Por ejemplo, la línea tiene infinitos puntos. Es algo que lo entendemos. Nunca hemos visto en experimentación la infinitud de puntos, ¿no? O una línea y donde entendamos que, o veamos, o
que tiene infinitos puntos. Es un asunto que se entiende a la luz de la razón. De ese axioma deducimos ideas. Entonces diremos, ¿qué sucede dentro de un segmento de recta? Cuando dos líneas se intersectan, ¿qué sucede? Entonces, de ese punto de partida axiomático, podemos responder una serie de problematizaciones. Es decir, deducimos. Igual quería hacer Descartes con la filosofía, que planteara sus ideas y de esta haga una serie de deducciones. Otro aspecto del racionalismo de Descartes es el de sus ideas innatas. Confiaría él que en la razón tenemos ideas desde siempre, como una USB, no sé si les ha pasado, ¿no? Ponen USB y hay unos archivitos para que funcione. Igual, la USB viene con algo, ¿no? Desde fábrica. Igual nosotros. Por ejemplo, la idea de Dios. Acá va también Descartes a darnos más indicadores de cómo debe ser el método. Como ya les dije, él cree que para saber hay que dudar. Y yo creo que está bien, ¿no? Porque ser dogmáticos, también ser escépticos extremos tampoco, ¿no? Entonces, la duda metódica. El método consistiría en buscar una idea evidente, analizarla, hacer una síntesis y luego enumerar y revisar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Nos ocurre algo, a ver, se me pierde el celular. A ver, buscamos un punto de partida. A ver, yo estuve en este lugar. Tratamos de buscar un momento certero, una idea certera. Luego la ponemos a prueba analizándola, haciendo una síntesis y luego revisamos lo que hemos descompuesto. Interesante. Cogito ergo sum, no se olviden. Pienso, luego existo. El dudar, dije, es la luz para saber. Entonces, esto nos permite que si llegara a la siguiente conclusión, que si yo dudo, me doy cuenta que estoy pensando, cogito. Dudar es pensar, pues. ¿No es cierto? Dudar no es algo malo, al contrario, es un buen ejercicio de pensamiento. Pero al darme cuenta que pienso, me doy cuenta que yo pienso. Por lo tanto, al pensar, me doy cuenta que también existo, ¿no? Entonces, es una búsqueda interesante también de Descartes. John Locke, más bien empirista, y voy de frente a esto. No hay ideas innatas. Para John Locke, como buen empirista, ya saben qué es, ¿no? ¿Sí? Sentidos, pues todo lo que tenemos en el conocimiento es producto de nuestras percepciones, de nuestra experiencia sensible. La mente, cuando nacemos, es una hoja en blanco, una tabula rasa. No hay ideas innatas. Todo es producto de una experiencia. Esto es el conocimiento por inducción. Desde las experiencias inducimos ideas. David Hume, lo más característico es que
es un empirista radical, o sea, un extremo, ¿no? del empirismo. Para que no se olviden de él, podemos relacionarlo con ver para creer, ¿no? Usted a alguien le explica, le dice, mira, esto es así, esto es asá, le teoriza, le argumenta. Nada, pues, ver para creer, ¿no? Al igual que John Locke plantearía que el inicio del conocimiento son las percepciones. Estas percepciones nos dan impresiones. Es decir, la información obtenida por los sentidos llega a nuestra mente. Y nuestra mente, que es activa, genera ideas. No es que se imprime y ahí queda, como un papel. No. Nuestra mente analiza, nuestra mente sintetiza, como diría Descartes, y ahí genera las ideas. Nos vamos a Immanuel Kant, criticista, ¿no? Ya lo habíamos dicho, al medio. Ambas, tanto sentidos como razón. Acá tenemos las obras de Immanuel Kant. Crítica a la razón pura. Vean sus obras, ¿eh? Crítica, crítica, crítica. Significa en el alemán análisis. El análisis de la razón pura, del conocimiento. El análisis de la razón práctica. Cuando pensamos qué decisiones tomar. ¿Lo hago o no lo hago? Cuestiones éticas. Y el asunto de nuestros juicios, nuestras valoraciones sobre lo bello, estética. Y acá está, digamos, el asunto sustancial. Van a ver por qué es un criticista. A posteriori, dice él, dice Kant, es el conocimiento que se da después de la experiencia sensible, después de que mis sentidos captan información. Todo lo que usted ve en este momento sería materia de conocimiento. Y a priori, más bien, es aquello que no depende de la experiencia sensible, que está en nuestra razón pura y que lo que hace es dar forma, orden al conocimiento que hemos recibido de los sentidos. Ejemplo, yo veo a un niño más grande, un niño mediano y un niño pequeñito. Percibo, experiencia sensible. Razón, a priori. El niño A es mayor que el B y el B mayor que C. Por lo tanto, el A es mayor que C. Ley de transitividad. Cuestiones que están solo en nuestro conocimiento y que nos permiten dar orden a lo que percibimos. ¿Ya? Entonces, vean, percibo, doy orden, y ese es el conocimiento fenoménico. No es una palabra muy difícil. Todo lo que usted ve es el fenómeno de la realidad. Fenómeno significa lo que aparece ante mí. Hablemos de los seres humanos. Usted conoce a una persona, ¿está conociendo realmente a Luisa, a Roxana, a José? ¿O está conociendo una manifestación de esa persona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo aparece ante mí? Es decir, un fenómeno de esa persona.
¿ya? Como fenómenos naturales puede serlo, ¿no? Como el que hemos vivido el día, ¿qué día fue? Martes, ¿no? Entonces, conocemos fenómenos, pero luego de eso aparece en nuestra cabeza una parte 2 que es analizar este fenómeno. Entonces yo vi a Luisa, vi a María, tengo una representación fenoménica de ella, a José, a Pedro, y empiezo a analizar con conceptos que tengo en mi cabeza. Ah, ella actuó así, ah, es buena. Ah, no, ella parece un poco intrigante, él parece un poco intrigante. Entonces, vean cómo se complementa. Entonces, eso es importante. Ahora, en la realidad nouménica, noumeno es aquello que no podemos conocer, ¿ya? Aquello que queda solo en la razón pura, que no podemos conocer fenoménicamente. Dios, mundo y el yo, diría Kant, son cuestiones nouménicas. No es posible conocerlas fenoménicamente. No puedo percibir, no puedo darle un orden. Lo único que podría hacer es el plano de la conceptualización, es decir, a nivel de la razón pura. Bueno, tienen más elementos en la grabación. Yo me detengo ahí, creo que es lo más importante. Y vamos con la práctica, ¿les parece? Y si hay dudas, por favor, consúltenme. 18:48, tenemos todavía 7 minutos. Empecemos la práctica 4, ¿sí? Escribo por si acaso, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas, por favor? Hoy mi garganta no me permite ser muy, no sé, elocuente. Estoy muy plano, ¿no? En lo que hablo. Empezar, por favor. ¿Dudas? Gracias, Jimena. Bueno. Cuídense, no se van a enfermar. Bueno, vamos con sus respuestas para dar solución. 5 minutos, ¿ya?
Por lo menos las 6 primeras, a ver. Muy bien, vamos con la pregunta contextual. ¿La tienen? Respuestas. La A nos dice Sofía. Vamos a ver. Es la letra C. ¿Por qué? Vamos a ver. Los contenidos vienen a nosotros desde nuestra experiencia sensible. Es decir, percibimos. Al percibir, nos generan esas percepciones, impresiones e ideas. ¿Sí? Ahora, no hay conocimiento más allá de las impresiones. Todo lo que viene de la percepción se imprime y al imprimirse en la mente, pues se generan ideas. Todo eso está en esta capacidad, en la memoria. ¿Ya? Argumentativa. Argumentativa. Sofía nos dice la B. Gracias, Sofía. Muy bien. Crítica a la razón pura. Estudia el conocimiento humano. Crítica a la razón práctica, la ética. Crítica de juicio, la estética. La 3. La 3. Respuestas, ¿alguien? La 3. Nada, ¿no? Bueno, la 3 facilita, pues. Tabula rasa, mente en blanco. La mente es como una hoja de papel en blanco. No hay ideas innatas. Desde que nacemos, reseteados. Descartes, sí diría, ¿no? Hay ideas innatas. El empirismo. No hay pues en la mente nada que haya sido puesto a posteriori. Nada que no haya sido. O sea, todo es a posteriori en nuestro conocimiento, dirían los empiristas. Todo. Kant dice hay a posteriori y hay a priori. ¿Sí? Diferente. El empirismo defenderá la primacía de los sentidos, la negación de las ideas innatas, lo determinante de la realidad objetiva. Las impresiones tienen su origen directo en la experiencia, todas verdaderas. Y con esta nos despedimos, la 3. De las siguientes, ¿qué cosas serían conocimiento a priori y cuáles a posteriori, no? Todos los cuerpos son pesados, lo aprendemos luego de la experiencia.
Mi vecina, por eso sería posteriori. Mi vecina vive con su esposa pelirroja. Bueno, también sería posteriori, ¿no? Tengo que ver, etc. Los nativos miden 1,60 m, también, ¿no? Con 160 centímetros. Es una cuestión a posteriori. Ningún soltero es casado, es a priori. ¿Por qué? Porque es una definición, ¿sí? Es una definición, es algo que se aprende en la razón. No todos los cisnes son blancos, sería posteriori. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los cisnes son blancos, por definición. Pero puede haber alguno que no sea. Y cuando lo descubramos, será justamente porque lo hemos observado. O sea, a posteriori. Muy bien, estimados estudiantes, hasta ahí llegamos. Suerte en todo. Sigan con su práctica 3, por favor, ¿ya? Cuídense mucho. Hacemos. Hasta luego, cuídense bastante. Hasta luego, profesor. Hasta luego.